Reencarné y lo primero que hice fue correr de regreso a casa. En mi vida anterior, durante el año de la reforma de vivienda, Ryan entregó en secreto a Elena todos los ahorros que habíamos reunido con tanto esfuerzo durante 2 años solo para darle una casa. Durante la década siguiente, los precios de la vivienda se dispararon y Elena se convirtió en una mujer rica admirada por todos, mientras que yo quedé atrapada viviendo en un viejo apartamento de apenas 30 metros cuadrados, tras ser despedida prematuramente. Luché día y noche vendiendo comida callejera para mantener a mi familia, y el día en que me desplomé, Ryan viajaba por todo el país junto a Elena. Capítulo 1, Lara, felicidades. Escuché que esta vez a tu familia le asignaron un apartamento de 3 habitaciones. TSK. Lara tiene tanta suerte. Tiene casa y además se casa con un maestro. TSK. Cerré la puerta del patio entre los murmullos de envidia y celos y, una vez dentro, fui directamente al dormitorio de Ryan. Respiré hondo y abrí temblando el cajón del escritorio, donde dentro de una caja cuadrada de hojalata de pasteles de luna vi que mi dinero seguía allí. Lo conté, ni más ni menos, poco más de 900 yuanes. En mi vida pasada, Elena usó este dinero para comprar una casa y una década después alcanzó la libertad financiera. Pero esta vez yo soy más audaz que ella. Planeo tomar este dinero y marcharme al sur. Ryan y yo íbamos a casarnos el próximo mes, el día 18 del calendario lunar, pero en esta vida esa boda nunca ocurrirá. Aseguré el dinero contra mi pecho y estaba a punto de irme cuando escuché voces fuera de la puerta. Sobresaltada regresé rápidamente a mi habitación. Capítulo 2, hermano Ryan. ¿De verdad me estás dando tu cupo de vivienda? La voz de la mujer era clara y estaba llena de incredulidad y alegría. Incluso yo me quedé atónita al oírlo, pues en mi vida pasada solo sabía que Elena había comprado la casa con el dinero de Ryan, pero no que también le había cedido su cupo. Mis ojos se enrojecieron y mordí con fuerza mi labio. Tú y Lucas viven bajo el techo de otros. Necesitan esta casa más que yo. La voz de Ryan era suave, completamente distinta al tono indiferente que usaba conmigo. Escuché a Elena agradecerle repetidamente y luego dudar antes de decir, pero incluso con el cupo, me temo que no podré pagarla. Ryan no respondió. Hermano Ryan, sabes que Lucas aún es pequeño y cuesta mucho criarlo. No puedo ahorrar casi nada con mis trabajos a tiempo parcial. Tras un momento de silencio, Ryan finalmente dijo, yo me encargaré del dinero. Elena intentó negarse varias veces antes de que finalmente se marcharan. Y solo salí de mi habitación cuando ya se habían ido. Recuerdo que en mi vida pasada, cuando supe que Elena había ganado millones con la casa que compró entonces, la envidié enormemente. ¿Y qué dijo Ryan en ese momento? Simplemente siguió comiendo sin levantar la vista y dijo, es el destino, si no es para ti, no sirve de nada pensarlo. Yo le creí por completo y realmente pensé que Elena solo había tenido mucha suerte. Sin saber que esa supuesta suerte provenía de que Ryan me exprimió hasta dejarme sin nada para dárselo a ella. En mi vida pasada, si Elena no hubiera cometido el error de mencionar cuánto agradecía la ayuda de Ryan para comprar esa casa, habría muerto sin conocer jamás la verdad. ¿Qué tan profundo debía ser su amor por ella para permitir que nuestro hijo y yo viviéramos apretados en un apartamento de 30 metros cuadrados solo para darle a Elena el dinero y la casa y luego decirme que era el destino? Pensándolo ahora, Capítulo 3. Después de que se fueron, me quedé sentada en silencio en la habitación durante medio día y, al caer la tarde, entré al cuarto de Ryan. Saqué la caja de pasteles de luna y la puse sobre la mesa del comedor. Capítulo 4. Esa noche cociné un guiso de pollo y cocí una gran olla de arroz solo para mí. Después de comer abrí la caja y dentro, además de mis ahorros de más de 1000 yuanes, también estaba el salario de Ryan de los últimos 2 años, sumando exactamente 2600 yuanes. Además del certificado de vivienda emitido por su lugar de trabajo y algunos recibos de gastos diarios. Cuando Ryan regresó y vio la caja abierta, frunció el ceño. Capítulo 5. Ryan y yo nos conocíamos desde hacía muchos años y, por aquí, una vez comprometidos. Era prácticamente lo mismo que ser familia. No era extraño compartir responsabilidades y nadie lo cuestionaría. Por eso confié en él lo suficiente como para guardar mis ahorros con él. ¿Quién habría imaginado que Ryan conspiraba a mis espaldas? No solo pensando en Elena sino entregándole tanto nuestros salarios como el cupo de vivienda. Arruinó toda mi vida. Capítulo 6. ¿Por qué sacaste la caja?, preguntó frunciendo el ceño y mirándome con desagrado. En el pasado, ya lo habría recibido en la puerta. Ryan era apuesto y educado.
tras graduarse de la universidad trabajó en un instituto de investigación y yo había estado muy satisfecha con este prometido, entregándole incluso todo mi corazón, pero estaba equivocada. Hoy descubrí que mi padre pidió prestado algo de dinero a sus colegas y planeó usar esto para devolvérselo primero. Mi madre falleció temprano. Mi padre era profesor de secundaria. Siempre dedicado a su trabajo y atento con sus alumnos, Ryan había sido uno de ellos. Y en aquel entonces su familia tenía dificultades económicas, por lo que mi padre no solo le dio clases gratis sino que también le dio dinero de bolsillo en secreto varias veces. Incluso parte de su matrícula de secundaria fue cubierta por mi padre. Ryan no fue el único alumno al que ayudó, así que, a pesar de enseñar toda su vida, mi padre no había ahorrado mucho y a veces incluso tenía que pedir dinero prestado a colegas para emergencias. Al oír esto, Ryan no dudó de mí. ¿Cuánto debes?, preguntó tras una pausa con tono neutro. 3.100 yuanes. ¿Por qué tanto?, preguntó instintivamente. Los pagarés están en la caja, puedo mostrártelos. Fingí levantarme. Siéntate. Ryan agitó la mano. No es que dude de ti. Tras una larga pausa añadió, ¿podemos retrasar el pago por un tiempo? Lo miré sin responder. Por supuesto sabía que quería darle ese dinero a Elena. Me burlé por dentro. Sigue soñando. Yo planeaba irme al sur para empezar de nuevo y no podía hacerlo sin dinero. Capítulo 7. Ryan no tuvo el valor de recuperar el dinero. Solo dijo que dejara la caja conmigo por ahora. Después de que se fue saqué el cuaderno de cuentas de mi padre. Aunque era demasiado generoso, al menos tenía la costumbre de llevar registros. Anoté todo el dinero que había gastado en Ryan a lo largo de los años y no me di cuenta de cuánto era hasta sumarlo todo. No solo cubrió la matrícula y los gastos de vida de Ryan en la secundaria, sino que también lo apoyó mucho durante la universidad. En total sumaban 2.800 yuanes. El equivalente a 3 años de salario de mi padre sin gastar ni un centavo. Saqué los 2.600 yuanes de Ryan de la caja y los 200 restantes los di por perdidos. Escondí cuidadosamente el dinero y planeé devolverle la caja a Ryan al día siguiente. Lo que era mío lo tomaría con la conciencia tranquila, lo que no lo era no lo tocaría, ni siquiera un centavo. Capítulo 8. Cuando Elena apareció, yo estaba preparando el desayuno. El fuego ardía en la estufa y los granos de arroz blanco rodaban en la olla. Escuché vagamente la voz llorosa de Elena diciendo, «Son tan crueles. ¿Cómo pudieron golpearte?». Mi mano se detuvo al servir el arroz y salí de la cocina para ver a Elena con los ojos rojos e hinchados. Su largo cabello caía sobre sus hombros y estaba prácticamente acurrucada en los brazos de Ryan. «¿Qué están haciendo ustedes dos?». Al oír mi voz, Elena se giró rápidamente y se secó las lágrimas, luego me miró y dijo, «Cuñada, no malinterpretes, es solo que no tenía a dónde ir, así que vine a ver al hermano Ryan. Los tres nos conocíamos desde la infancia. Hace 10 años la mayoría de las casas aquí aún eran de madera y la gente vivía muy cerca. Ryan y Elena crecieron en el mismo patio y a menudo jugaban juntos. Más tarde se produjo un incendio. Aunque nadie resultó herido, varias calles de casas quedaron reducidas a cenizas y, después de eso, todos reconstruyeron sus hogares. Más tarde, Elena se casó con un aprendiz de sastre, pero él murió, devastada, apenas logró sobrevivir y, con la ayuda de Ryan, regresó a la casa de sus padres. Cuando Ryan dijo que Elena estaba viviendo bajo el techo de otra persona, se refería a que, tras regresar, solía tener conflictos verbales con su cuñada, y cada vez corría a buscar a Ryan, quien siempre actuaba como si tuviera que encargarse de todo. Lo gracioso es que, en mi vida pasada, yo realmente creí que Ryan veía a Elena como a una hermana. Ryan está a punto de casarse, no es apropiado que te lances a sus brazos de esta manera. Cualquiera que lo vea podría pensar que buscas volver a casarte. En aquella época, ser una viuda que se volvía a casar no tenía buena reputación. Aunque no tenía intención de seguir adelante con este compromiso, no pude resistirme a lanzarle una puya. El rostro de Elena cambió y, de manera instintiva, miró a Ryan. Él frunció el ceño y me reprendió. «¿Qué tonterías estás diciendo?». Yo me burlé, los ignoré y regresé a la cocina para terminar de cocinar. Afuera, el llanto se reanudó y continuó durante un rato antes de calmarse por fin. Capítulo 9. Después del desayuno me dirigí a la fábrica. Trabajaba como inspectora de calidad en la fábrica de MSG y, tras graduarme de la secundaria, me asignaron a ese puesto. La fábrica iba más o menos bien por el momento, pero unos años después,
cuando la economía entró en recesión, enfrentó una reestructuración y perdí mi trabajo. Al volver esta vez, ya sabía que el rendimiento de la fábrica estaba decayendo de forma constante, aunque la mayoría aún no se había dado cuenta de lo grave que era la situación, así que planeé vender mi puesto. En mi vida pasada, quienes fueron audaces en las primeras etapas de la reforma y apertura recogieron la primera ola de beneficios. En aquel entonces, convertirse en millonario no era solo un sueño. Solo necesitaba pensar con cuidado a quien podía venderle mi puesto. Después del trabajo, de camino a casa, de forma instintiva me desvié hacia la zona donde Elena compró su casa en mi vida pasada. Todavía era un terreno baldío y cubierto de maleza, pero apenas 3 años después comenzarían a surgir edificios de gran altura y, en una década, los precios de las propiedades se dispararían. En mi vida pasada, Elena aseguró su estabilidad y su riqueza gracias a esa propiedad, pero en esta vida, sin los pocos miles de yuanes para comprarla, estaba destinada a perder esa oportunidad. Cuando regresé a casa, encontré a Ryan ya allí. Él, que normalmente evitaba la cocina, había preparado sorprendentemente varios platos. Ya volviste, lávate las manos, la cena estará lista pronto. Con alguien ofreciéndose a cocinar, yo estaba más que feliz de aceptar. Capítulo 10. La cena fue todo un festín, con carne, verduras e incluso pescado. Realmente se había esmerado. Como era de esperar, en cuanto empezamos a comer, noté la expresión vacilante de Ryan. Mantuve la cabeza baja, comiendo como si no me hubiera dado cuenta. Ryan, poco acostumbrado a que yo lo ignorara, quería iniciar una conversación pero no sabía cómo. En ese momento, Elena apareció de nuevo. Afuera el viento era fuerte y Ryan, considerado, la invitó a entrar y le dio un cuenco de té caliente. Ella se sentó y de inmediato empezó a agradecerme alegremente, diciendo que estaba agradecida de que yo hubiera aceptado darle la cuota de vivienda e incluso prestarle dinero para comprar la casa. La miré y fingí no saber nada. ¿Cuota? ¿Qué cuota de vivienda? Elena se quedó helada, visiblemente nerviosa, y se volvió hacia Ryan. Hermano mayor, ¿es que la cuñada no sabe que le diste la cuota de vivienda? Ryan no dijo una palabra y solo me miró. Los ojos de Elena brillaron con triunfo, aunque su tono siguió siendo apologético. Oh, hermano mayor, sé que te importamos Lucas y yo, pero esta es una decisión tan importante que al menos deberías haberlo mencionado a tu futura esposa, aunque aún no estén casados. De todos modos, es tu propiedad. Ay, mírame hablando de más, me iré ahora, hermano, cuñada. Ryan la tranquilizó con suavidad. No te preocupes, es mi decisión. Solo vete a casa y descansa. Después de que se fue, continué comiendo tranquilamente. No fue hasta que terminé el último bocado y me levanté para irme cuando Ryan por fin habló. Lara, tenemos que hablar. Capítulo 11. Me senté de nuevo con calma, dudó antes de decir, ¿podemos retrasar el pago de la deuda de tu padre? No, lo rechacé de inmediato, sin margen para negociar. Si entregaba el dinero de buena gana, bien, pero si insistía en llevárselo para llenar el pozo sin fondo de Elena como en la vida pasada, sacaría el libro de cuentas de mi padre. En cualquier caso, ahora que el dinero estaba en mis manos, no había manera de que lo usara para Elena esta vez. ¿Y qué es eso de la cuota de vivienda? ¿Le diste una cuota de vivienda a una extraña? Ryan, ¿qué crees que soy yo? ¿Algo tan importante? ¿No crees que al menos deberías habérmelo mencionado? Sí, era cierto, la cuota de vivienda era suya, pero para una decisión tan grande no había dicho ni una palabra, por no mencionar que, en la vida pasada, incluso le había dado mi salario a ella, demostrando lo poco que yo le importaba. De todos modos, ahora no necesitamos la cuota de vivienda, dársela a Elena no es gran cosa. Ella vive en casa de sus padres y sufre constantes maltratos por parte de su cuñada. ¿De verdad puedes quedarte de brazos cruzados? Es solo una cuota, ni siquiera era tuya desde el principio. ¿Por qué haces tanto alboroto? Asentí, de acuerdo, así que así son las cosas, bien. Tienes razón, la cuota de vivienda no es mía, puedes dársela a quien quieras, no tiene nada que ver conmigo. Me levanté, sin querer intercambiar ni una palabra más con él, pero Ryan añadió, podemos devolver poco a poco la deuda de tu padre, la situación de Elena no puede esperar.
Dame el dinero y se lo llevaré primero a ella. Ryan extendió la mano, hablando como si fuera lo más natural del mundo. Capítulo 12. Regresé a mi habitación y saqué la lata de pasteles de luna. Ryan pensó que había cedido, pero cuando abrió la tapa solo vio recibos y un libro de cuentas. ¿Qué es esto? Le indiqué que mirara. La expresión de Ryan se oscureció en cuanto pasó la primera página y, cuando terminó, su rostro estaba sombrío. ¿Qué significa esto? Saqué otro cuaderno donde había registrado todos los gastos que mi padre había hecho por él y pasé a la última página. A lo largo de los años, le has quitado 2.800 yuanes a mi padre. Ryan respiró hondo. ¿Me estás pidiendo que pague la deuda? Asentí. Si quieres verlo así, entonces sí, interprétalo como quieras, pero déjame dejar algo claro, no le vas a dar ese dinero a Elena. Según este registro, todavía me debes más de 200 yuanes. Al principio había pensado en condonar el cambio suelto, pero ahora no estaba dispuesta a dejarlo pasar. No querrías que la gente hablara a espaldas de mi padre incluso después de que se haya ido, ¿verdad? Ryan me miró con incredulidad. ¿De verdad calculas todo con tanta precisión? Sonreí levemente. Incluso entre familiares cercanos hay que llevar las cuentas claras. Esta vez Ryan se quedó sin palabras. Lara, nunca esperé que fueras tan calculadora. ¿De verdad quieres celebrar la boda el próximo mes? Ryan incluso intentó amenazarme. No pude evitarlo. Mis ojos se enrojecieron. Siempre se había comportado tan bien delante de mi padre y su desempeño laboral tras graduarse había sido excelente. Hace 2 años, cuando mi padre cayó gravemente enfermo, temía que nadie cuidara de mí, así que le confió a Ryan que me protegiera, y fue Ryan quien tranquilizó a mi padre, prometiéndole que se casaría conmigo y cuidaría de mí por el resto de su vida. Nunca antes había expresado abiertamente mis sentimientos por él, pero fueron esas palabras, y la forma en que se quedó a mi lado durante los días dolorosos posteriores a la muerte de mi padre, lo que hizo que me enamorara por completo de él, y ahora me estaba amenazando por Elena. Me burlé. ¿De verdad pensaba que no podía vivir sin él? Si quieres cancelar el compromiso, a mí me parece perfectamente bien. Ryan pareció aturdido por lo fácilmente que acepté. Antes de que pudiera reaccionar sonreí de repente. En realidad, si te importa tanto, no es necesario que le compres una casa, al fin y al cabo. El dinero no resolverá sus problemas ahora mismo. Ryan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Sonreí. Su cuñada solo la ataca porque cree que Elena vive a costa de la familia. Si le doy mi trabajo, tendrá un ingreso estable y alguien que cuide de su hijo. ¿No sería aún mejor? Al ver que Ryan todavía no procesaba mis palabras, continué. Por supuesto, no soy tan generosa, pero puedes cambiar tu cupo de vivienda por mi trabajo. Ryan lo pensó durante 2 días antes de aceptar. Aunque Elena no pudo comprar una casa, consiguió un trabajo estable. Con un ingreso fijo sus problemas en casa se resolvieron y ella estaba feliz. Y ese mismo día, cuando obtuve el cupo de vivienda, gasté unos 000 yuanes para comprar la propiedad. Yo estaba aún más feliz. Gastar unos 000 yuanes por un futuro que valía millones valía totalmente la pena. Ryan pensó que al darle mi trabajo a Elena yo solo me estaba preparando para nuestra boda del próximo mes, así que no le dio muchas vueltas. Pero lo que no sabía era que ya había comprado un billete de tren hacia el sur y que me iría al día siguiente, cuando Ryan llegó a casa. Yo acababa de terminar de empacar todas mis cosas. ¿Por qué estás empacando tantas cosas? Al ver que no había preparado la cena, fue a la cocina y cocinó 3 platos y una sopa. Metí mi bulto en el armario, tenía demasiadas cosas, así que estaba organizando. Ryan me entregó un cuenco de sopa y luego sacó un fajo de billetes del bolsillo. Elena acaba de empezar su trabajo. Le presté 50 yuanes, aquí tienes 30 yuanes para ti. Me detuve un momento pero acepté los 30 yuanes con calma. Aunque la mayor parte había ido a otra persona, ese dinero se lo debía a mi padre. Lo tomé sin culpa, comimos en silencio y el ambiente se sentía incómodo. Ryan me miró y se aclaró la garganta. No te preocupes, después de que nos casemos podrás quedarte en casa y descansar. Yo me encargaré de las finanzas cada mes y tú estarás a cargo de este hogar. Mientras hablaba, las puntas de sus orejas se enrojecieron ligeramente y hasta parecía un poco esperanzado. Me burlé. Entonces el próximo mes ya no le prestarás más dinero a tu hermana. No pude evitar lanzar esa pulla. Ryan me miró sorprendido. Ahora tiene trabajo.
¿Por qué habría de prestarle más dinero? Me quedé atónita, no sabía qué decir, pero ya no importaba, una vez que me fuera, ya fuera que terminara con Elena como en la vida anterior o se casara con otra persona, no tendría nada que ver conmigo. Antes de dormir, Baen sacó un montón de invitaciones de boda y me preguntó a quién debíamos invitar. Miré las invitaciones de color rojo brillante y bajé la cabeza. Decide tú. Regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave. Esta vez no me llevé mucho conmigo. Solo 2 mudas de ropa y mi dinero. Cosí el efectivo y los objetos importantes en el cuello de mi ropa con aguja e hilo. El resto lo envolví y lo metí en mis calcetines bajo los pies. Prefería que el dinero apestara antes que llegara a mi destino sin un centavo. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, Ryan volvió a llamar a mi puerta. Cuando la abrí lo vi sosteniendo una caja de sándalo, alcé una ceja sorprendida. ¿Qué es esto? Ven, extendió la mano para tomar la mía, pero instintivamente me aparté, se detuvo, retiró la mano y empujó la caja hacia mí. Ábrela y mira. Sus ojos estaban llenos de nerviosismo y esperanza. Tomé la caja y la abrí bajo su mirada expectante. Dentro había un par de pulseras de plata. 2 anillos de oro y un brazalete de jade. Miré los objetos con una expresión complicada. En mi vida anterior Baen nunca me dio estas cosas. Recordé que años después, cuando nuestro hijo ya había crecido, encontré esta caja en su estudio y la abrí por curiosidad. Pero él cerró la tapa de golpe delante de mí con desagrado. Estas son las reliquias de mi madre, son para mi futura nuera, no las toques. Más tarde, el brazalete de jade terminó de alguna manera en la muñeca de Elena. Así que él siempre había tenido estas cosas. Lo que no podía entender era por qué estaba dispuesto a dármelas en esta vida. Me reí amargamente para mis adentros. Era porque le di mi trabajo a Elena y pensaba que yo seguía siendo útil. ¿Era esta su forma de agradecerme? Qué lástima, no me importaba. ¿Qué te parece? ¿Quieres que te ponga el brazalete de jade? Ryan se sonrojó un poco mientras lo levantaba. Retiré la mano. Aún no estamos casados. No es apropiado que acepte esto. Ryan parecía incómodo ante mi frialdad. Había pensado que me alegraría recibir esos objetos. Después de todo eran significativos, reservados para la nuera de la familia. Nunca esperó que alguien que siempre se había preocupado por él ahora pareciera completamente indiferente. Lara, ¿pasa algo? Le di una mirada tranquila. ¿Qué podría pasar? Simplemente ya no me importaba. No necesitaba nada de eso. Me di la vuelta. Llévate tus cosas. Cerré la puerta de nuevo, pero incluso hasta medianoche pude oír pasos de un lado a otro frente a mi puerta. A la mañana siguiente Ryan ya se había ido. Recogí mi equipaje y abordé el tren verde rumbo al sur. Fue un viaje de 2 días y una noche, abarrotado de gente. En cada parada los vendedores llenaban el andén vendiendo bocadillos, frutas y comida callejera. Tenía un asiento junto a la ventana y durante las horas de comida no pude gastar dinero en las comidas del tren. En su lugar compré panqueques y cacahuetes servidos a vendedores locales para llenarme el estómago. Salvo por alguna que otra ida al baño, casi no me moví de mi asiento. Cuando por fin salí de la estación descubrí que el bolso que llevaba en la mano y los bolsillos de mi ropa habían sido rajados. Por suerte solo había puesto unos pocos billetes pequeños como señuelo. Perderlos no importaba. Pero en un lugar completamente desconocido estuve a punto de ser arrastrada varias veces a moteles sospechosos cerca de la estación por reclutadores agresivos. Sin decir una palabra me liberé cada vez y me aferré con fuerza a mi bulto. Finalmente encontré refugio en el pasillo de un hospital. Al día siguiente, con la ayuda del guardia de seguridad, logré alquilar una habitación en un edificio residencial cercano. Mi primer trabajo fue como dependienta en un mercado mayorista. En solo 2 meses pasé de no saber nada a organizar mercancía con destreza y preparar pedidos para los clientes que venían a recoger productos. Poco a poco noté que el mercado estaba saturado de tiendas que vendían ropa, zapatos y calcetines. La competencia era feroz. Los estilos populares se agotaban rápidamente si las tiendas no tenían suficiente inventario. Los clientes que no conseguían lo que querían simplemente se iban a otro lado, pero si las tiendas acumulaban demasiado stock y los estilos no se vendían, la mercancía se amontonaba sin salida. Mi jefe se enfrentaba a menudo a este problema. En apariencia la tienda parecía rentable, con grandes envíos y muchas ventas, pero en realidad el inventario sin vender se acumulaba y al final del año era posible no obtener ganancias, o incluso sufrir pérdidas, a pesar de todo el esfuerzo. Noté que muchas tiendas cercanas tenían problemas similares.
tras calcular cuidadosamente mis ahorros iniciales de 2.500 yuanes y mis salarios del último año, tomé una decisión audaz y me acerqué a mi jefe. Después de negociar un poco compré el inventario sin vender a un precio extremadamente bajo. Para entonces las ciudades del sur y las zonas costeras ya habían comenzado a desarrollarse y la ropa moderna tenía una gran demanda. En contraste, las zonas del interior como la mía aún carecían de prendas a la moda debido a las largas distancias y la mala logística. Si lograba transportar esa ropa antes que otros sabía que se vendería rápidamente, pero aunque tenía la mercancía, averiguar cómo transportarla era un problema. Visité varias empresas de transporte en el mercado mayorista, pero ninguna tenía rutas hacia mi ciudad. Me negué a rendirme y tras varios días de búsqueda encontré por fin una empresa que tenía rutas a una ciudad vecina. Con algo de súplica y 300 yuanes extra aceptaron hacer una parada adicional y entregar la mercancía directamente en mi ciudad. Una vez enviado el cargamento empaqué mis cosas y emprendí el viaje de regreso. Esta vez, de camino a casa, el tren estaba aún más lleno porque se acercaba el año nuevo, pero por alguna razón ya no me sentía nerviosa como la primera vez que viajé al sur. Incluso cuando me encontré con mujeres mayores peleando por los asientos o cuando la correa de mi pequeño bolso fue cortada y robada sin que me diera cuenta, no entré en pánico. Cuando finalmente llegué a la estación alquilé una pequeña tienda en la planta baja de una calle concurrida de nuestro pueblo. 4 días después, tras alquilar un triciclo, logré recoger mi mercancía y empecé a venderla en un puesto callejero en zonas de mucho tránsito. Después de trabajar como vendedora durante un año ya había entendido los tipos de clientes, quien tenía dinero para gastar, quien era exigente y quien amaba regatear, los conocía a todos. A los clientes adinerados les recomendaba ropa de alta calidad y buen diseño. Y a los clientes exigentes les permitía probarse conjuntos una y otra vez sin mostrar la menor impaciencia. Para atraer a los cazadores de gangas, añadí calcetines y guantes como obsequios, ofreciendo descuentos por compras mayores, y sorprendentemente estas estrategias solían animar a más personas a comprar. Como se acercaba el año nuevo, mucha gente estaba comprando ropa, y mi colección era elegante y variada, por lo que el negocio prosperó. Incluso los dueños de tiendas cercanas venían en secreto a echar un vistazo a mis estilos. Pronto vendí por completo toda la ropa que había traído, y junto con bufandas, calcetines y accesorios para el cabello, casi todo desapareció. Al final de ese viaje, había ganado cerca de 10.000 yuanes y casi me convertí en millonaria de la noche a la mañana. Después del año nuevo no me apresuré a volver a comprar ropa, ya que el periodo posterior era temporada baja para las ventas y traer inventario entonces probablemente resultaría en mercancía acumulada sin vender. Con mis ganancias compré 5 apartamentos en el mismo vecindario donde había adquirido mi primera propiedad y el resto del dinero lo llevé nuevamente al sur. Esta vez me aventuré a vender electrodomésticos, como ya había vivido esto antes. Sabía que las bodas estaban empezando a popularizar la tendencia de las 3 vueltas y un sonido, bicicletas, máquinas de coser, relojes de pulsera y radios, sin los cuales ninguna boda estaba completa. Y a veces incluso conseguir una radio requería suerte o contactos. Capítulo 20. Después de más de medio año, a finales de agosto, finalmente obtuve una gran comisión de un pedido importante. Así que invertí todos mis ahorros y salarios en comprar un nuevo lote de mercancía y enviarlo de vuelta. Esta vez los productos se vendieron incluso más rápido que la ropa del año pasado. Ni siquiera trabajaba con marcas famosas, pero cada radio me dejaba casi unos 0.00 yuanes de ganancia, y junto con las cintas de casete que traje, los radios se convirtieron en mis artículos más vendidos. Como dice el dicho, septiembre dorado y octubre plateado, y solo en esos 2 meses hice una fortuna. Más tarde volví a ir al sur y aproveché la mentalidad de casarse y empezar bien el año, ganando aún más. Incluso durante el año nuevo mi negocio siguió prosperando. Para entonces ya había construido conexiones sólidas en la ciudad del sur, junto con una logística confiable, y cada vez que me quedaba sin stock ya no necesitaba viajar en persona, pues bastaba una llamada y una transferencia para que los nuevos productos llegaran en pocos días. En ese punto, mi estrategia de negocio a pequeña escala ya no era suficiente, así que alquilé un local de 3 puertas en la calle comercial más concurrida y, además, arrendé una gran unidad en la planta baja para usarla como almacén mayorista. Aunque el mayorista no tenía los mismos márgenes de ganancia que la venta minorista, el volumen de pedidos lo compensaba. Cuando no pude seguir el ritmo del trabajo,
contraté a 3 vendedores y, al mismo tiempo, me inscribí en clases nocturnas, porque pasara lo que pasara no podía permitirme carecer de educación, ¿verdad? Capítulo 21. Ryan, ni siquiera tuvimos un banquete de bodas y ahora dices que no me comprarás una máquina de coser. La voz familiar me hizo mirar instintivamente hacia la entrada de la tienda, donde vi a Elena sosteniendo la mano de Lucas mientras confrontaba a Ryan, tratando de contener las lágrimas. Habían pasado 2 años y Ryan parecía haber cambiado. El hombre antes frío y refinado ahora se veía demacrado, de tez oscura, y juraría haber visto incluso mechones de cabello blanco. Al notar mi mirada, Ryan giró instintivamente hacia mí y en el instante en que me vio se quedó paralizado. Lara. Elena frunció el ceño y siguió su mirada. Al verme se sobresaltó, pero enseguida se irguió, sacó pecho y dijo, «Oh, ¿no es esta Lara? ¿Qué es esto? ¿Ahora trabajas aquí?» Uno de mis empleados estaba a punto de hablar, pero le lancé una mirada y se tragó sus palabras. Elena se arregló el cabello y, sujetando a un Ryan rígido, caminó hacia mí, alisó su pelo y dijo, «¿Cuánto tiempo sin verte, Lara?» Sonreí y pregunté, «¿De compras?» Los ojos de Ryan se enrojecieron, sus labios se movieron, pero no salió ninguna palabra. Elena le lanzó una mirada cortante y luego se volvió hacia mí con una sonrisa. «Lara, probablemente aún no lo sepas, Ryan y yo estamos casados». Sonreí y dije, «Felicidades, ¿han venido a comprar cosas para la boda?» Elena asintió con aire presumido y luego me pidió que le mostrara la tienda. Bajo mi mirada aparentemente admirada y envidiosa, compró una radio, una máquina de coser e incluso un televisor a color, uno de mis artículos más nuevos y caros. Así que naturalmente añadí unos 000 yuanes extra al precio para celebrar nuestro reencuentro. Después de pagar, el rostro de Ryan se oscureció visiblemente, pero Elena, antes de irse, no pudo evitar sonreír con suficiencia y decir, «Muchas gracias por tu ayuda hoy, Lara. Trabajar aquí debe ser agotador, ¿verdad? Pero escuché que también ganas comisiones. Así que con todo lo que compramos hoy debiste haber ganado bastante, ¿no?» Contuve la risa y respondí, «Por supuesto, muchas gracias». Justo cuando Elena se deleitaba en su orgullo, un hombre de mediana edad con una gran barriga entró apresuradamente a la tienda y preguntó, «Jefa, ¿ya llegó mi televisor?» Como estaba claro que se dirigía a mí, la sonrisa de Elena se congeló y me miró con incredulidad. Yo sonreí y conduje al hombre hacia el almacén diciendo, «Por supuesto, ya lo he apartado para usted, sígame». Capítulo 22. Cuando salí del almacén, Ryan y Elena ya se habían ido. Esa noche hice el inventario de las ventas del día y cuadré las cuentas con mis empleados antes de cerrar la tienda, y apenas había dado unos pasos cuando noté que alguien me seguía. Al meter la mano en el bolso para agarrar el spray de pimienta, me quedé paralizada cuando la persona llamó, «Lara, soy yo», era Ryan. Capítulo 23. En un puesto de comida callejera, Ryan pidió 2 tazones de fideos fritos. El tintinear de los vasos y el sonido de los box chisporroteando llenaban el aire de vida, pero nosotros dos permanecíamos en silencio, porque en mi mundo Ryan ya había sido borrado hacía 2 años. De hecho, en esos 2 años podía contar con una mano las veces que había pensado en él. Mi atención se había centrado únicamente en ganar dinero y comprar propiedades, y si Ryan no hubiera aparecido de repente ese día, quizá ya habría olvidado cómo se veía. Cuando llegaron los fideos, tomé mis palillos y empecé a comer. Tenía hambre. Mientras tanto, Ryan seguía mirándome con una expresión compleja. Finalmente, tras una larga pausa, preguntó, «Lara, ¿te ha ido bien estos años?» Asentí sin dudar. Muy bien, y lo decía en serio, especialmente después de dejar a Ryan, me había ido increíblemente bien. Me miró fijamente, con el rostro cargado de emoción, y dijo, «Lara, lo siento». Me quedé congelada a mitad del bocado, no esperaba que Ryan realmente reconociera su error. Su rostro palideció mientras continuaba, «Sé que te fuiste sin despedirte porque estabas demasiado decepcionada de mí, estábamos comprometidos, pero nunca corté lazos con Elena, al contrario, seguí ayudándola, y nunca imaginé que ella diría a la gente que ya era mía». No pude evitar reírme, «Así que tu hermana se convirtió en tu novia, qué bonito». Nunca fueron hermanos de verdad, pero él la llamaba constantemente hermana y jamás ocultaban su cercanía.
así que no era extraño que la gente creyera a Elena cuando afirmaba que eran pareja. Ryan siguió desahogándose. Su familia armó un escándalo enorme exigiendo que me casara con ella, pero ¿cómo podía mi madre aceptar que me casara con una mujer con un hijo? Luego Elena y su familia empezaron a causar problemas en mi trabajo e incluso en el de mi madre. Yo. Espera, espera, espera. Levanté la mano para detenerlo. No tenía ningún interés en escuchar su desastre. Dejé los palillos y dije, ya estás casado, hablarme de esto es inapropiado. Disfruta tus fideos, me voy. Saqué 100 yuanes y se los entregué al dueño del puesto antes de marcharme rápidamente. Todos vivíamos en la misma zona, ¿cómo no iba a saber cómo era la familia de Elena? Eran peores que vampiros. Cuando Elena se casó exigieron una dote enorme y ni siquiera proporcionaron ropa de cama para la noche de bodas. ¿Cómo iban a respetarla sus suegros después de eso? Naturalmente, su vida matrimonial se convirtió en un desastre y terminó regresando a la casa de sus padres. Ryan sabía todo esto, pero cegado por su enamoramiento pensó que Elena era perfecta, y ahora que estaba atrapado con su familia, por fin se dio cuenta de la pesadilla en la que se encontraba. Pero ya era demasiado tarde y solo podía afrontar las consecuencias. Capítulo 24. Después de eso, Ryan vino a verme varias veces más, y cada vez dudaba, cada vez parecía a punto de decir algo pero se detenía, hasta que finalmente tuve suficiente. Invité a Elena y le pedí que se escondiera mientras yo enfrentaba a Ryan. «Has venido a verme muy seguido últimamente. ¿Qué es exactamente lo que quieres?», le pregunté, y Ryan pareció reunir todo su valor antes de mirarme y decir, «Lara, yo aún tenemos una oportunidad». Me burlé sin molestia en contenerme. «¿Estás casado y aún intentas ligarme?». «No, ella me engañó. ¿Puedo divorciarme?». Ryan se levantó de un salto y gritó, «Ella ya estaba casada y tenía un hijo. Si no me hubiera seducido, ¿cómo habría terminado casándome con ella? No sabes lo que ha sido. Desde que estoy con ella todos se ríen de mí a mis espaldas. Dicen que soy un padrastro de segunda mano que dejó el oro para recoger las obras de otro». Yo. Antes de que pudiera terminar, una voz fuerte lo interrumpió. «Te mataré, bastardo descarado, ¿qué tiene de malo tener un hijo? ¿Acaso come tu comida o lleva tu apellido? Me llamas obras. ¿Y tú qué eres? No eres más que un pepino podrido, pura fachada y nada de sustancia. Si hubiera sabido que no durarías ni 3 segundos, habría preferido morir antes que casarme contigo, pa». En medio del caos, entre insultos y gritos, me puse tranquilamente las gafas de sol y me alejé. La vida es larga, quizás su miseria apenas estaba comenzando, y me alegré profundamente de haberme ido cuando lo hice.